Buenas tardes, hermanos, amigos que escuchan este video. Hoy es jueves de oración, el cual vamos a tener una pequeña meditación de la palabra de Dios en oración. Vamos a orar antes, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado. Le suplico el perdón de mis pecados, que me limpie de toda mi maldad, aún de pensamientos, de palabra, de obra en la cual he ofendido. Padre, que esta palabra sea de bendición y de vida para mis hermanos. Tú dices que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, Señor, te alabamos y bendecimos con este canto, dándote honra y gloria a ti. En la cruz del Calvario se llama este canto. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu amor. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados lo llevó mi Señor. El sacrificio que hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro que con él viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese amor que has tenido por la humanidad. Gloria a Dios. Es hermoso ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por ti y por mí. Hoy quiero hablar de la oración. Es un jueves de oración y quiero hablar de la oración. Quiero poner 3 hombres en la palabra de Dios, los cuales oraron
Y más bien una cosa es orar y otra cosa es clamar. Tú a 3 hombres que clamaron a Dios cuando estaban en peligro de muerte. El primero es Moisés. La palabra de Dios dice en Éxodo 14, verso 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros y nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos pueda servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará con vosotros y vosotros estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Una cosa dije que era orar y otra cosa es clamar. Dios tuvo que poner en Moisés que tuvieran fe, porque él pensaba que Jehová Dios iba a mandar a fuego y a acabar con todos los egipcios, pero no. Él quería que los hombres que iba a sacar Moisés tuvieran fe en él, tuvieran fe. Él le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la vara? No, pues en la mano, una vara. Pues ordénale al mar para que se divida, para que se abra y ustedes pasen en seco. Qué tremendo. Se necesita fe para hacer las cosas. Él dijo: ¿cómo una vara? Con una vara voy a ordenar, con una vara, porque yo soy Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Jeremías 33:3 dice una cosa: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas, ocultas, que tú no conoces. Es necesario clamar a Él. Y él tuvo que hacer esta situación, tuvo que ordenarle al mar que se abriera, y el mar se abrió. Y automáticamente, gloria a Dios, el pueblo pasó en seco. Y sabemos la historia, que después los egipcios quisieron pasar con sus carros y todo, y todos murieron ahogados. Para que tuvieran fe los hombres al ver el poder de Dios por medio de Moisés, porque iban a durar 40 años en el desierto. Y era necesario la fe. Yo te pido a ti, hermano, amigo, que nos escuchas, que tengas fe. Esta pandemia aquí está así, pero Dios tiene el poder para acabar todo. Tiene el poder de quitarlo en un abrir y cerrar de ojos, porque nada hay imposible para Dios. Hoy quiero mirar a otro hombre que también tuvo que clamar a Dios. Busquen Jonás en sus Biblias, por favor. Jonás capítulo 2. Este hombre era un profeta de Dios y Dios le ordenó que fuera a Nínive a predicar la palabra de Dios, porque la maldad de ese pueblo había subido aún allá, porque la maldad de Dios, la maldad de los hombres sube delante de Dios. Igual también las oraciones de los santos suben delante de Dios. Yo ahorita me pregunto cuánto incienso habrá delante de Dios, que son las oraciones de los santos. Hoy, este día, muchas personas lo dedican a una cosa. Esta semana que dicen que es mayor o santa, la dedican para andar en el mar, haciendo tantas cosas, pero para dedicarla a Dios muy pocos. Y yo te pido a Dios que tú obres ahí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Jonás. Dice, no fue a predicar a Nínive, no fue. Se fue a Tarsis, una ciudad opuesta.
Pero Dios, amado hermano, para Dios no podemos engañarlo. Dice la palabra de Dios que Él escucha, aún nuestros cabellos están contados. Y Él ahí hubo muchos problemas y Él oró. La oración de Jehová era esta. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y me echaste a lo profundo de en medio de los mares. Y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy yo de delante de los ojos, de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, amén. Y las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Dice, los que siguen vanidades e ilusiones, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, y la salvación es de Jehová. Dice la palabra de Dios, mas yo con alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, que había prometido ir a predicar a Nínive, pero él no lo hizo. Y ahora ya casi en el Seol, en el sepulcro, en la muerte cerca, él dijo, Padre, sálvame, porque pagaré lo que prometí delante de ti, Señor. Y Jehová mandó un pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. ¿Habrá algo imposible para Dios, mis hermanos? Él tuvo que hacer lo que Jehová mandó. Él dice, y todo se debe hacer así como Él dijo. La palabra de Dios habla una cosa muy importante. Dice la palabra de Dios que Él hace la herida y Él la sana. Él da la vida y Él la quita. Deuteronomio 32:39. Pero una cosa muy importante es, él ya le había dicho a Jonás, haz esto, ve y predica porque la maldad de ese pueblo ha subido. Es un pueblo grande de 120,000 personas, predícale porque voy a destruirla. La predicación de Jonás no fue elocuente ni nada. Él dice que empezó a caminar y empezó a hablar y a decir su predicación era, arrepiéntanse, porque dentro de 40 días Dios destruirá esta ciudad. Y seguía caminando alrededor de 3 días hasta que predicaba, arrepiéntanse, porque Jehová Dios va a destruir dentro de 40 días esta ciudad. Y dice la palabra de Dios que se arrepintieron todos, hasta el rey, y mandó que aún a los animales no se les diera de comer ni nada. Y Dios perdonó a esa ciudad de Nínive, porque Dios es poderoso y es misericordioso. Y para Él, más importante son las personas. Jesús viene con un propósito. Y el propósito de Jesús es salvar a su iglesia. El propósito de Jesús es salvar a su pueblo. El propósito de Jesús viene por la iglesia, no viene por los carros, las casas, no viene por nada, viene a salvar su iglesia. Jesucristo está hablando por medio de este coronavirus, por amado hermano, este problema que hay mundialmente que ha matado a miles y miles de personas. Pero nosotros tenemos que orar con fe, diciéndole al Señor que quite todo esto para poder reunirnos a alabar y bendecir su nombre. Para Él no hay nada imposible. Yo recuerdo una vez, cuando estábamos en una célula, mi hermana Josefina me dijo, quiero que vaya, terminando la célula, quiero que vaya con una amiga mía, que está su esposo muy enfermo. Ya lo desahuciaron los médicos, lo desahuciaron todos. Y lo han corrido ya a su trabajo, le han dado ya su baja y todo. Ella se llama Ernestina y su esposo Guadalupe Toro. Ella todavía está ahí. Hace más de 20 años. Yo dije en la célula, ando cansado. Pero Dios me habló y me dijo, ve y predícales. Cuando llegué a la casa, olía a muerto ya. Estaba tirado en una cama. Yo dije, ay Dios,
Pues yo lo que les prediqué es la salvación de Cristo, que Él sana, que Él da la vida y Él la quita, que Él puede volverlo a levantar. Y todos los de allí estaban, toda su familia juntos. Y le doy gracias a Dios, en ese tiempo toda su familia se juntó. Aún está mi hermana y los muchachos que a veces van, pero Luis y Laura todavía tocan en el templo y están ahí dándole honra y gloria a Dios. Pero lo que me impacta es esto, que me dijo cuando salí: oiga, Señor, no conocía a Cristo ni sabía nada. Está muy bien Jesucristo que sana y que salva y que hace milagros y todo, pero algo me impactó en mi corazón, que me dijo ella: mire, si su Dios es tan poderoso, su Cristo es tan poderoso, que puede levantar a mi esposo de donde está, yo me convertiría a él. Yo dije, pues, bueno, siempre pone uno pretexto. Yo le dije, para Dios no es imposible, pero vamos a orar. Estuvimos orando por él y todo. Créame que como a la semana fui a visitarlos de nuevo y el hombre desahuciado, corrido del ingenio y todo, ya estaba levantado. Ya estaba levantado, Dios lo había levantado, lo había sanado y estaba sano completamente. Y le doy gracias a Dios, porque todavía Dios le dio oportunidad 7 años y medio después de estar ya al borde de la muerte, que viviera. Y más gracias a Dios le doy, porque cuando él iba a partir, me habló y me dijo: pastor, venga. Y me dijo: quiero que me cante coritos, quiero que me alabe, porque yo ahora sí ya me voy a ir con mi Señor. Y murió. Pero lo más importante es eso, que ella se convirtió. Su casa estaba llena de imágenes, todo. Yo no les dije que la quitaran. Ellos mismos, con la palabra de Dios, fueron quitando todas las imágenes y todas las cosas. Ahora quiero hablar del tercer hombre. Este hombre es Dios. La palabra de Dios dice que Jesús era 100% hombre, porque por un hombre entró el pecado, por otro hombre tenía que entrar la salvación, pero 100% Dios. Él murió en una cruz como un hombre para pagar nuestros pecados. Gálatas 3 nos habla una cosa, 13. Dice que Él nos liberó de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, dice que Jesús fue colgado en un madero como un maldito, para que nosotros fuéramos benditos en su nombre y con su sangre. Quiero leerles algo muy hermoso en esta semana, porque es el tiempo, gloria a Dios, donde la gente celebra la muerte y la resurrección de Cristo el domingo. La palabra de Dios nos habla en Lucas Lucas 22, si buscan leerlo, por favor buscarlo, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Hablaré de este hombre. Llevo 2, Jonás, Moisés y este hombre que también clamó a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino y sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántese y oren para que no entren en tentación. Dice que estando él en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y macrodosis le han puesto a esta enfermedad los médicos, que es cuando por las venas del sudor entra la sangre y sale, y que es una enfermedad muy dolorosa. Y amado hermano, él estaba sufriendo
Satanás quería matarlo antes de llegar a la cruz para que pagara el precio de todos nosotros. Dice el apóstol Mateo, dice que oró 3 veces. 3 veces oró y iba y les decía, ayúdenme a orar. Y ellos estaban durmiendo. 3 veces le dijo a nuestro Padre Jehová, si es posible que pase de mí esta copa. Copa simboliza muerte. Que pase de mí esta muerte, pero que no se haga de mí, no se haga conforme a voluntad, sino la tuya. Fíjese bien, Cristo Jesús ya sabía, gloria a Dios, lo que iba a pasar. Él ya sabía que iba a venir, que iba a sufrir por la humanidad para pagar el precio que nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías 56. Dice la palabra de Dios una cosa muy importante. Déjenme buscarlo. Isaías 50, verso 6 y 7. Dice, versos 5 y 6, perdón. Dice Jehová el Señor, hablando en la profecía Isaías 750 años antes de su muerte. Dice, Jehová el Señor me abrió los oídos y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. No escondió su rostro de aquellos que lo vituperaban, de aquellos que lo escupían, no le arrancaban sus barbas. Y él dice, Dios me abrió y dijo lo que me iba a suceder. Y dice la palabra de Dios, él sabía que venía, sabía lo que iba a sufrir. Por eso estaba orando ahí en el huerto del Getsemaní. Y él dice en Isaías 53:4, dice la palabra de Dios, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Cristo Jesús murió en esa cruz, pero al tercer día resucitó. El domingo, si Dios me lo permite, estaremos transmitiendo la resurrección de Cristo. Dice, por último, quiero leerles Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. La palabra de Dios, un solo verso. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios, fíjese lo hermoso. Dice el apóstol Pablo a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo hay un camino y ese es Jesucristo. Sus ojos deben de estar puestos en Jesucristo, en el hecho. Yo soy salvo, sí, no por mis obras, soy salvo por la obra de Cristo, hecha en la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con el cual dice, con el gozo puesto llevó la cruz, iba sufriendo su cuerpo, pero iba gozoso, porque iba a cumplir el mandamiento de Dios. Iba a cumplirlo, gozoso su espíritu, adolorido su cuerpo en esa cruz. Y él murió como un bendito, murió como un maldito, para que nosotros fuéramos benditos en Cristo Jesús. Hoy quiero hablar a aquellas personas que quizás no conocen la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Jesús murió, no nomás por un hombre, murió por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las religiones, a todos aquellos, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ahora es necesario que tú aceptes ese regalo. Les dije hace rato, sí soy salvo, no por mis obras. Dice la palabra de Dios, en cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cristo les ama, y hoy quiero decirle a todo el pueblo de Dios, a todos aquellos que me escuchen y escuchen este mensaje, que Él está a la puerta, esperando. Que si tú llegas a la puerta de tu corazón y llamas, Él llama y abres tu corazón, entrará contigo y cenará contigo. Cristo Jesús murió como un hombre, sí Señor, pero al tercer día resucitó como el Dios Todopoderoso para darnos la salvación a todos. Voy a orar. Padre, en esta tarde, Señor, que hemos estado predicando tu palabra aquí en esta casa, que ahora se convierte en casa de oración, te suplico, Dios eterno, que tú obres, Señor, que tu sangre preciosa los salve y que tu Espíritu Santo mande sanación a todos aquellos enfermos. Pero tú, Padre Jehová, una palabra tuya bastará para quitar este coronavirus, este problema que ha matado a tantos miles. Señor, gracias, porque tú has querido que todo el mundo ore a ti, Señor. Gracias, Señor, porque ahorita las playas están vacías, pero Padre, que puedan ver tu poder, porque tú hiciste el cielo y la tierra, tu poder es de salvación. Bendícelos, Señor, a toda la iglesia. Bendícelos, guárdalos y cuídalos, Dios. Padre, por Cristo Jesús te pedimos todo. Amén, amén. Que Dios me los llene de bendición, hermano, hermana. Que Dios llene de bendiciones tu hogar. Que Dios siga bendiciendo a tus hijos, a tus hijas, a tu familia. Que Dios los guarde. Por Cristo Jesús se los pido. Diciéndoles que el domingo a las 6, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo en vivo un mensaje de resurrección. Dios los bendiga. Dios los bendiga.